todos. Hola, buenos días a todos. Y en nombre de la Federación Iberoamericana de Bolsas, le damos hoy la bienvenida a esta serie de dos webinars sobre los estándares IFRS S1 y S2. El día de hoy tenemos una agenda muy interesante en este primer webinar sobre la implementación de las NIF S1. Y es un gusto tener aquí eh, a un representante de las IFRS, Arturo Rodríguez, y también vamos a tener a una representante del lado de los reguladores, a Dunia Zamora del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Y me gustaría contarles que el día de hoy vamos a tener una agenda muy interesante en este primer webinar sobre la implementación de las NIF S1. Recordemos que las NIF S1 trata sobre los requerimientos generales de la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad. Y esta busca que las empresas revelen información sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y que sea útil para los inversionistas. Como mencioné, hoy tenemos dos grandes invitados. Vamos a iniciar con una presentación de Arturo Rodríguez, líder de vinculación para Iberoamérica de la Fundación IFRS, quien nos dará a conocer más sobre el contenido de las NIF S1, incluyendo la definición de materialidad, los requerimientos específicos de divulgación de la norma, para que nos ayude a facilitar su comprensión y uso. Y luego tendremos una conversación muy interesante con Dunia Zamora, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, quien nos compartirá su experiencia en la adopción de la IFRS S1 y S2 en su país. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Arturo. Arturo, por favor, eh, el espacio ya es tuyo y pasamos a tu presentación. Muchas gracias, Carlos, y buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para acompañarlos en este primer webinario que, como Carlos decía, es el primero de dos que vamos a tener para hablar sobre las tendencias globales en prácticas de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad. Mi nombre también, como lo decía Carlos, es Arturo Rodríguez. Soy líder de vinculación con el mercado de Iberoamérica y les saludo el día de hoy desde la Ciudad de México. Si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla y les platico mientras se ve la pantalla un poco de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Como ya también lo decía Carlos, el enfoque del primer webinario es enfocarnos en la primera norma de información internacional de información financiera sobre sostenibilidad, que es la NIF S1. Y la idea del día de hoy es, bueno, hablar un poco muy brevemente de quién es la Fundación IFRS, para los que no nos conozcan, y qué estamos haciendo, y después darnos ese clavado para hacer ese doble clic a la norma y poder entender cuáles son sus objetivos, qué está pidiendo a las empresas reportar, cómo está estructurada la norma S1 y cómo está pidiéndole a las empresas y a las entidades divulgar información sobre sus riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Eso va a ser la gran parte de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y al cerrar, voy a hablar brevemente de algunos de los materiales educativos que ustedes tienen a su disposición más allá de la norma para poder entender mejor el contenido de la misma. Y también me gustaría, antes de darle la palabra a Dunia, que va a representar al emisor de normas de Costa Rica, platicarles también qué está pasando a nivel de adopción regulatoria, no solo globalmente, pero con un enfoque específico en nuestra región, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la idea, esa es un poco la agenda del día de hoy. Lo que me gustaría quizá hacer antes de empezar con la agenda es pues hacer una breve encuesta sobre desde dónde nos están visitando, desde dónde se están conectando. Y para eso vamos a usar una herramienta que se llama Menti. Les pido de favor, bueno, que si tienen manera de ver ese código QR, lo escaneen. Y si no están en su computadora, bueno, entren a menti.com y usen ese código 19193487 para participar en una encuesta.
También hago el disclaimer que Menti nos da acceso a una cantidad limitada de personas que puedan contestar. Entonces, si le sale por ahí un mensaje de error que el cuarto virtual está lleno, bueno, extrañaremos sus respuestas, pero de todos modos, bueno, esperemos ver ahí en las respuestas de Menti algo interesante que podamos comentar. En ese sentido, vamos a la primera pregunta. ¿De qué país te estás conectando? Obviamente este es un webinar regional. La FIAB obviamente es una institución regional, pero bueno, estamos viendo ahí que están gente conectada desde Argentina, Panamá, Colombia, Perú, Chile, México, Santa Fe. No sé si sea el barrio aquí en Ciudad de México o qué otro lugar. Pero bueno, estamos viendo también Costa Rica, Ecuador, Mendoza, Buenos Aires, saludos ahí hasta Argentina, Guatemala, República Dominicana. Entonces, bueno, bastante variada la audiencia el día de hoy. Me da mucho gusto saber que bueno, que este tema es de interés a nivel regional y bueno, vamos a detener por ahora esta pregunta y vamos a la siguiente. ¿Qué tan familiarizado o familiarizada estás con las NIF de sostenibilidad? Aquí las opciones es no las conozco. Definitivamente esto es algo absolutamente nuevo para mí. He oído hablar de ellas, pero no las he leído, no las he descargado. Las he leído, pero todavía me sirve un webinario como este para entender un poco qué está pasando. Y finalmente, bueno, las entidades más avanzadas, ¿no? Que ya las leyeron, ya las descargaron y están en este proceso de implementación en las prácticas de divulgación de la empresa. Em, Estamos viendo que casi la mitad de la gente, bueno, un 40% de la gente ha oído hablar de las normas, mas no las ha leído con detenimiento. Si juntamos a la gente que las ha leído y que están en proceso de implementación, bueno, es casi hay un 50% de gente conectada y la minoría es 10% más o menos que no las conoce para nada. Eh, la, la ventaja de este webinario el día de hoy es que, bueno, vamos a empezar con conceptos básicos para esa gente que no las conoce y que ha oído hablar de ellas. Y conforme va pasando un poco más la presentación, vamos a ir adentrándonos a cuestiones un poco más técnicas de la implementación de estas normas, incluyendo, como les decía yo anteriormente, ver qué materiales adicionales a las normas ha desarrollado la Fundación IFRS para facilitar la implementación de estas normas para ese 14% de personas conectadas que, bueno, ya está en este proceso de aplicar las normas, ya sea porque su empresa es líder en divulgación y pues quiere moverse hacia allá o porque hay un mandato regulatorio por parte de los supervisores del sistema financiero que ya están pidiendo este tipo de información. Siguiente pregunta, y con esta terminamos al menos esta sección. Me gustaría preguntarles cuáles de estos marcos o estándares de sostenibilidad conocen y quizá utilicen en sus prácticas de divulgación. Las opciones son las recomendaciones del TCFD, los estándares SASB, el marco de reporte integrado y los estándares GRI. Aquí se vale escoger más de una respuesta. Así que bueno, démosle por ahí unos segundos para ver cómo se cómo se acomodan estas cifras. La mayoría de las personas conectadas, casi cerca del 80%, conocen los estándares GRI, que no es de sorprender porque son los estándares más utilizados a nivel global para hablar de temas de sostenibilidad y también en nuestra región de América Latina y el Caribe. La mitad de la gente conoce los estándares SASB. Vamos a hablar mucho de los estándares SASB el día de hoy, que son estos estándares industriales. De nuevo, si no han escuchado estos acrónimos TCFD, SASB, GRI, etcétera, no se preocupen. Vamos a tratar de pues, simplificar un poco esta información para la gente que no los conozca bien. Y más o menos un tercio de la gente conoce las recomendaciones del TCFD y un poquito menos de gente conoce el marco de reporte integrado. Vamos a mencionar todos estos marcos y estándares a lo largo de la presentación y por eso era importante saber, bueno, qué tan empapada estaba la audiencia con estos marcos y estándares. Genial.
Muchas gracias. Vamos a regresar a Menti más adelante, así que no cierren esa ventana que tienen abierta. En unas cuantas diapositivas, de nuevo vamos a regresar para hacer algunas preguntas para ver si el contenido de este webinario está haciendo sentido a todos ustedes. Así que bueno, les mencionaba yo que la presentación del día de hoy la voy a iniciar con una introducción a quién es la Fundación IFRS, cómo estamos estructurados y cuáles son nuestros objetivos. Y bueno, la Fundación IFRS, para los que no nos conozcan, es una organización sin fines de lucro que desde hace ya varias décadas desarrolla normas globalmente aplicables. Y desarrollamos estas normas, nuestros estándares globalmente aplicables a través de dos juntas o dos consejos que son el IASB, como lo ven en pantalla, el International Accounting Standards Board, pues, en su nombre en inglés. Y este IASB desarrolla desde hace de nuevo varias décadas las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. Estas NIF son utilizadas en más de 130 países a nivel global y estas NIF nos ayudan a estandarizar la información que las empresas presentan en sus estados financieros alrededor del mundo, ¿no? Hoy en día, si tú descargas un estado financiero en Guatemala, en Costa Rica, en Brasil, en México, en Nigeria, en Japón, en Zimbabue o en cualquier otra de estas 130 jurisdicciones, va a tener la misma estructura, va a pedir las mismas cuestiones de divulgación, porque precisamente hay un emisor de normas a nivel internacional que hace varios años dijo, bueno, creo que todos tenemos que hablar este mismo lenguaje y estandarizar la información que se presenta en los estados financieros. Hace 3 años, perdón, el YASB tuvo un hermano, la Junta, el ISSB, el Consejo ISSB, el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, ¿no? La Fundación IFRS, viendo la necesidad que había en el mercado de tener esa misma estandarización, pero en temas de sostenibilidad, crea el ISSB, que tiene el objetivo también de desarrollar normas internacionales de información financiera, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y creo que lo que voy a decir ahora es muy importante recordarlo a lo largo de la presentación. La idea de toda la información que se va a presentar el día de hoy es este rompecabezas que ustedes ven en pantalla, ¿no? Empezar a conectar la información que se presenta en los estados financieros, que las empresas llevan reportando de nuevo de manera estandarizada por muchos años, y la información que se divulga sobre temas de sostenibilidad. Esta interconexión es clave en todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, recuerden siempre este término y este concepto de la interconectividad, que lo pueden recordar como este rompecabezas. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque el objetivo principal de la Fundación IFRS y sus dos brazos, sus dos juntas, es el de brindar información completa, de alta calidad, a los inversores y a los proveedores de capital, ¿no? Un inversor, su principal arma para tomar decisiones es la información transparente y de alta calidad. Entonces, la idea de la Fundación IFRS es brindar esa información de alta calidad y estandarizada desde el punto de vista contable, a través de su trabajo que ha desarrollado con las NIF, que son aplicables en más de 130 jurisdicciones, y ahora desde el punto de vista de la sostenibilidad, a través del trabajo del ISSB, y como lo vamos a ver más adelante, ya hay 35 jurisdicciones, más o menos 35 jurisdicciones que están en este proceso de adopción de las normas NIF de sostenibilidad. De acuerdo. Otra imagen con la que siempre me gusta iniciar mis presentaciones es esta, porque también engloba muy bien el tipo de conversación que vamos a tener el día de hoy. Los que ya han escuchado hablar de las normas ISSB, probablemente han escuchado hablar de esta idea de la base global para la divulgación sobre sostenibilidad. Y este concepto de la base global se puede entender de dos maneras. La primera, como lo muestra la imagen en pantalla, como un sistema de bloques, como un sistema de Legos, que nos permitan armar un sistema para que las empresas divulguen información sobre sostenibilidad a diferentes audiencias. Tenemos el bloque grande, la base grande, que está representada por el trabajo de la Fundación IFRS y su consejo ISSB, y las normas S1 y S2, que le va a hablar de sostenibilidad a los inversores, ¿de acuerdo? A los proveedores de capital. Y sobre esa base global se pueden añadir módulos adicionales de divulgación que satisfagan las necesidades específicas de cada regulador, o también que satisfagan las necesidades específicas de otras audiencias, ¿no? El inversor no es la única persona, la única parte interesada,
que pues tiene apetito de conocer cómo las empresas se desempeñan en términos ambientales y sociales. Hay muchos otros grupos de interés que también tienen este apetito y esta curiosidad de conocer cómo las empresas se están desempeñando en temas ASG. Y bueno, ustedes pueden pensar en los clientes de una empresa, los mismos empleados de una organización, las comunidades en donde opera una empresa, los mismos reguladores, la cadena de valor, ¿no? Todos estos grupos de interés no son inversores, necesitan otro tipo de información, necesitan otro tipo de lenguaje y de nuevo, por eso es importante hacer la distinción que lo que se busca con esta base global es tener un lenguaje común que le hable de sostenibilidad a los inversores, utilizando su lenguaje y sus documentos específicos, y sobre esa base global que se pueden añadir otros componentes de divulgación que le hablen de sostenibilidad a otros grupos de interés. Eso es lo que muestra la imagen. Otra manera de pensar en esta idea de la base global es simplemente tener un lenguaje común que nos ayude a hablarle de sostenibilidad a los inversores, y ese lenguaje común para los inversores que se pueda complementar con otros marcos, otros estándares que le hablen de sostenibilidad a otros grupos de interés. Y aquí, retomando un poco la última pregunta que hicimos anteriormente sobre los estándares GRI, el 80% de la gente que contestó que conoce los estándares GRI tienen cabida en este sistema que se está creando, ¿no? El bloque grande azul en pantalla serían las normas ISSB, y este bloque de sostenibilidad para otras audiencias serían los estándares GRI, porque los estándares GRI han sido diseñados para hablarle de sostenibilidad a otros grupos de interés más allá de los inversores. Y bueno, aquí vuelven a aparecer los otros marcos que preguntamos en esa última pregunta: el marco de reporte integrado, los estándares SASB, las recomendaciones del TCFD. Y los vuelvo a mostrar aquí porque, bueno, es importante recalcar que todo lo que vamos a ver el día de hoy con la NIF S1 y lo que vamos a ver la próxima semana con la NIF S2 está basado en los principios, los conceptos e indicadores de marcos y estándares existentes de uso voluntario primordialmente, que las empresas utilizan ya para sus prácticas de divulgación enfocadas a los inversores. Estos marcos y estándares que ustedes ven en pantalla, su génesis fue tratar de mejorar la información sobre sostenibilidad que se le presenta a los inversores. Así que bueno, llega la Fundación IFRS, crea su Consejo de Sostenibilidad hace 3 años, y en vez de empezar un proceso absolutamente nuevo desde cero, pues toma lo que ya las empresas venían reportando y utilizando en el marco de reporte integrado, en los estándares SASB y en las recomendaciones del TCFD. Para la gente que no conoce estos acrónimos, brevemente les platico un poco el enfoque de cada uno de estos marcos. El marco de reporte integrado es un marco que las empresas utilizan de nuevo alrededor del mundo. Hay más de 3.000 empresas que utilizan el marco de reporte integrado alrededor del mundo. Y este marco de reporte integrado, como su nombre lo dice, es un marco para integrar la información financiera y la información sobre sostenibilidad en un reporte único. También están los estándares SASB. Los estándares SASB vamos a hablar más de ellos a más profundidad más adelante, pero por ahora hay que saber que los estándares SASB son estándares industriales. ¿Qué significa esto? Que, bueno, aterrizan lo que significa la sostenibilidad en el contexto de 77 industrias distintas, porque, bueno, no es lo mismo una industria contra la otra, ¿no? Entonces, lo que hacen estos estándares es, si yo soy de la industria A, ¿qué métricas, qué temas debería estar reportando? Si yo soy de la industria B, ¿qué temas, qué métricas debería estar reportando? El CDSB es otro marco que ha sido consolidado con la Fundación IFRS. Por cuestiones de tiempo no los vamos a saltar ahora. Y finalmente llegamos al TCFD. El TCFD, para la gente que no, bueno, mencionó ahí que no lo conocía, el TCFD es un marco de divulgación específicamente relacionado a riesgos y oportunidades sobre el clima, y también es fundamental para poder entender la arquitectura de las normas S1 y S2. Este marco está basado en 4 pilares, los vamos a ver más adelante, y simplemente por ahora es importante reconocer esta idea de que había bastantes marcos y estándares a nivel global que estaban tratando de hacer lo mismo, ¿no? Hablarle de sostenibilidad a los inversores. Llega la Fundación IFRS, decide meterse de lleno al tema de la sostenibilidad, no solo de la contabilidad, y consolida y se responsabiliza de estos marcos y estándares, y como lo vamos a ver más adelante, estos conceptos, principios e indicadores han sido integrados en estas normas S1 y S2. Así que bueno, tenemos ahora estas dos normas, ¿no? Las dos normas inaugurales de la Fundación IFRS y en particular de su brazo ISSB.
El enfoque del día de hoy va a ser hablar de la primera norma, Norma Internacional de Información Financiera S1, S de sostenibilidad, 1 porque es la primera, y este documento es un documento, como el nombre oficial lo dice, de requerimientos generales. Va a establecer pues los principios, las definiciones generales que son necesarias para poder aplicar estas normas y como lo vamos a ver más adelante, pues le va a pedir a las empresas hacer un análisis de qué temas, qué riesgos y oportunidades de sostenibilidad pueden afectar su desempeño financiero. El enfoque de la próxima sesión, la próxima semana, va a ser la NIF S2. Este documento, a diferencia de la NIF S1, es un documento temático, no es un documento genérico, es un documento temático que se enfoca específicamente en la divulgación de riesgos y oportunidades ligados al clima, en particular riesgos climáticos físicos y riesgos climáticos transicionales. Pero bueno, no se preocupen mucho sobre la NIF S2. Vamos a tener una sesión similar a esta, donde vamos de nuevo a explorar todos los componentes técnicos de la norma. Así que bueno, antes de continuar con iniciar con esta sección, me gustaría recordarles que, bueno, vale mucho la pena que si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación, las vayan ahí incluyendo en el chat para que en el periodo de preguntas y respuestas podamos atender la mayor cantidad de preguntas posibles. Así que bueno, démosle doble clic a la NIF S1, que es este documento de requerimientos generales, como lo venía yo mencionando anteriormente. Les muestro en primera instancia 5 puntos a manera de resumen que, bueno, vamos a tratar de profundizar en los próximos minutos, pero sobre todo para estas personas que dijeron, yo no tengo idea de qué son estas NIF de sostenibilidad, no he oído hablar de ellas, no las he leído y por supuesto no las estoy implementando. Estos 5 puntos son un buen primer vistazo a qué está pidiendo la norma. Y para toda esa gente que contestó que ya las había leído y que las conoce, bueno, también es un buen recordatorio sobre cuáles son los puntos principales de esta norma NIF-S1. En primer lugar, empecemos con qué busca este documento. La NIF S1 pide que las empresas divulguen información a sus inversores sobre todos los riesgos y oportunidades que estén relacionadas con la sostenibilidad que pudieran afectar el desempeño financiero de la empresa. Básicamente, en términos prácticos, bueno, la Fundación IFRS a través de la NIF S1 está pidiendo que la empresa haga un análisis de materialidad financiera, identifique qué temas ambientales, sociales y de gobernanza tienen esta posibilidad de impactar tanto positiva como negativamente su desempeño financiero y que divulgue información sobre esos temas de sostenibilidad. Punto número 2 tiene que ver con, de nuevo, esta idea de materialidad. Les mencionaba yo que la Fundación IFRS tiene dos brazos, un brazo contable y un brazo de sostenibilidad. Que el brazo de sostenibilidad es relativamente nuevo porque nos creamos hace 3 años más o menos, y que el brazo de contabilidad lleva años trabajando para crear estas normas globalmente aplicables desde el punto de vista de la contabilidad. Así como en una familia, cuando llega el bebé nuevo, una de las ventajas es que puede utilizar la ropa del bebé, del hermano mayor, y esta misma idea sucede aquí con el Consejo de Sostenibilidad y el Consejo de Normas Contables. Llegamos los nuevos y podemos tomar definiciones que han funcionado para estandarizar la información que se presenta en los estados financieros y trasladar esas definiciones al mundo de la sostenibilidad. Y precisamente eso ha sucedido con un tema, un concepto central de estas normas, que es la definición de materialidad. Vamos a hablar de materialidad más adelante, pero por ahora, de nuevo, lo importante es recordar que estamos tomando prestados conceptos, definiciones que han funcionado para estandarizar la información que se presenta en los estados financieros y lo hemos trasladado a temas de sostenibilidad. Punto número 3. Aquí vuelve a aparecer este acrónimo TCFD. Toda la arquitectura, la arquitectura de la norma S1 y también de la NIF S2 se basa en las recomendaciones del TCFD. El TCFD propone a las empresas estructurar su divulgación en 4 pilares: el pilar de gobernanza, el pilar de estrategia, el pilar de gestión de riesgos y el pilar de métricas y objetivos. Vamos a hablar de nuevo más adelante sobre qué pide cada uno de estos pilares, pero por ahora recuerden que, bueno, la norma S1 y S2 han tomado las recomendaciones del TCFD y forman parte central de estos dos documentos.
Punto número 4, también muy importante, y vuelve a aparecer aquí otro acrónimo, es el de los estándares ASME. La NIFES 1 y también la NIFES 2 promueven la divulgación de riesgos y oportunidades a nivel industrial. Les mencionaba yo que no es lo mismo la sostenibilidad en la industria A contra la industria B. No, no es lo mismo la sostenibilidad en el sector transporte que en el sector salud, que en el sector servicios, que en el sector extractivos. Y precisamente como la sostenibilidad es diferente, la NIFES 1 hace mucho hincapié de que, bueno, los temas y las métricas que se deben de reportar, pues deben de estar de acuerdo a la industria que la entidad representa o en la que opera. Y finalmente, el punto número 5, bastante importante para una región como la nuestra, donde hay empresas obviamente grandes que operan de manera global o regional, pero también hay un gran número de empresas pequeñas y medianas. Y esto tiene que ver con lo que llamamos mecanismos de proporcionalidad. Dentro de la NIFES 1 y también dentro de la NIFES 2 hay mecanismos de proporcionalidad que toman en cuenta las habilidades, las capacidades y los recursos disponibles que tiene una empresa para poder reportar y también que permiten el uso de información que sea razonable y sustentable, pero que esté disponible sin un costo o esfuerzo desproporcionado. No se preocupen, estos términos de nuevo los vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, pero por ahora la idea principal es que estas normas pueden llegar a ser muy complejas para las empresas que quizá no tienen tanta sofisticación en temas de reportabilidad y por eso incluyen mecanismos que toman en cuenta esos diferentes grados de sofisticación y piden requerimientos de divulgación diferentes dependiendo del tamaño de la empresa, tamaño y sofisticación de la empresa. Así que bueno, espero de nuevo la gente que no conocía estas normas, con esto se den un poco una idea general sobre qué vamos a ver en los próximos minutos. La norma S1 está disponible de manera gratuita en nuestra página de internet. La pueden descargar en su versión original, que es en el idioma inglés, pero también ha sido traducida a el español. Y si ustedes hoy en día van a la página de la Fundación IFRS y descargan la norma de manera gratuita, van a ver que está dividida en 7 secciones que ustedes ven ahora en pantalla. Empezando por el objetivo, el alcance, fundamentos conceptuales de la divulgación sobre sostenibilidad, el contenido central que tiene que ver con estas recomendaciones del TCFD, requerimientos generales, una sección sobre juicios, incertidumbres y errores y también los apéndices. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder abordar cada una de estas secciones, pero sí voy a hacer hincapié en las secciones que, bueno, tienen obviamente muchísimo más valor para ustedes que están en este proceso de conocer o implementar estas normas. Vamos a empezar por la sección de objetivo y si en algún momento se me pierden en la conversación, bueno, la barra de arriba les va a decir en qué sección del documento estamos para que también, bueno, más allá del día de hoy, cuando ustedes revisen estas normas y revisen esta presentación o la grabación de esta presentación, bueno, puedan ver en qué sección estamos y el consumo de la información sea un poco más fácil. Así que bueno, empecemos por el objetivo de la norma. La NIF S1, como ya lo mencionaba anteriormente, tiene el objetivo de que las entidades divulguen información útil para sus inversores y que identifiquen estos riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que pudieran afectar las perspectivas de la entidad. Este es un término que se utiliza en la S1 y también en la S2 y las perspectivas de la entidad significa impactos ya sea positivos o negativos en los flujos de efectivo, el acceso a capital y el costo de capital en el corto, mediano y largo plazo. De nuevo, básicamente en términos prácticos, empresa, por favor, mírate al espejo, identifica qué temas de sostenibilidad representan riesgos u oportunidades para tu negocio y que pudieran afectar de nuevo significativamente las perspectivas y tu desempeño financiero. La NIFES 1 propone que para poder realizar este análisis de materialidad, la empresa pues revise los grupos de interés con los que trabaja y a quienes sirve, la sociedad y comunidad en donde opera y los recursos naturales que utiliza. ¿Por qué? Bueno, porque la posibilidad de una empresa de generar valor de manera sostenible a lo largo del tiempo está intrínsecamente relacionada precisamente con estas cuestiones, ¿no? Los grupos de interés con los que trabaja y a los que sirve, la sociedad y los recursos naturales, ¿no? Entonces, entendiendo cómo se relacionan estos diferentes capitales,
el uno con el otro y cómo la empresa a través de la puesta en marcha de su modelo de negocio está afectando la disponibilidad y la calidad de estos recursos o de estas conexiones con la sociedad, pues va a poder identificar de nuevo qué, qué tipo de riesgos y oportunidades representa la sostenibilidad para su negocio. Y esta idea de entender cuáles son tus capitales, cómo los afectas, cómo estás dependiendo de ellos, qué interacción existe entre estos tipos de capitales, es un modelo que está basado en los principios y conceptos del marco de reporte integrado, ¿no? Regresando a esta última pregunta que hicimos. Cualquier empresa que ya utiliza el marco de reporte integrado para, pues, publicar sus reportes integrados, va a encontrar estos conceptos bastante familiarizados. Vamos a pasar a la tercera sección. Nos vamos a saltar la sección de alcance y vamos a empezar a hablar sobre la sección de fundamentos conceptuales, que de nuevo, si ustedes descargan la norma NIF 1, van a ver que hay 4 fundamentos conceptuales de los cuales habla la norma: presentación razonable, materialidad, que es un tema que vamos de nuevo a abordar con mucho detenimiento, la entidad que informa y también la forma en la que se conecta la información. En las próximas diapositivas vamos a ir punto por punto para entender de nuevo los fundamentos conceptuales de la norma S1 que permean obviamente a la NIF S2. Empezamos con presentación razonable. La NIF S1, bueno, esta sección, antes de hablar sobre la diapositiva, esta sección del documento es bastante intuitiva, porque como lo van a ver en los próximos segundos, pues básicamente lo que está diciendo esta sección es, hay ciertas características de la información que le permiten a los inversores tomar decisiones de manera eficiente, ¿no? La información debe de ser completa, debe de ser neutral y debe de ser precisa, ¿no? Eso de nuevo es bastante intuitivo. Si la información no es completa, pues el inversor no tiene la información que necesita para tomar decisiones. Debe de ser neutra, ¿no? En la medida de lo posible para evitar el greenwashing, esta idea de embellecer el desempeño de las empresas en términos ambientales y sociales, y debe de ser precisa, ¿no? Porque, bueno, una información que no es precisa, pues no te ayuda mucho a tomar decisiones. También esta sección del documento pues habla sobre las características que hacen útil a la información financiera sobre sostenibilidad, y aquí tiene que ver con la comparabilidad, que la información sea verificable, que se presente de manera oportuna y que también sea comprensible. De nuevo, cuestiones bastante intuitivas que podemos entender fácilmente, porque de nuevo, si la información no es comparable, pues de poco me sirve. Si no es verificable, bueno, existe ahí una traba a aumentar la calidad de información que se reporta. Si no es oportuna y la empresa me está reportando información de 2020, cuando ya estamos en 2025, de nuevo, de nada me sirve como inversor. Y también, no de nada, de poco me sirve como inversor. Y también si la información se presenta de una manera incomprensible, pues de nada me sirve, ¿no? Entonces, de nuevo, completo, neutral, preciso, comparable, verificable, oportuno y comprensible son estos principios que se presentan en esta sección de presentación razonable y que, de nuevo, son bastante intuitivos. Llegamos a el tema de la materialidad. De nuevo, este es tema medular para poder entender el enfoque de la NIF S1 y la NIF S2. Recuerden esta idea que les mostré en la primera diapositiva, ¿no? Esta idea del rompecabezas. La idea es conectar información financiera con información financiera sobre sostenibilidad. Y la materialidad es importantísima para poder diferenciar estos tipos de informaciones y lo que es importante o no para un inversor. Eh, Les recuerdo que la definición que ustedes ven en pantalla y que vamos a abordar ahorita en unos segundos es la misma definición que utilizan hoy en día las empresas desde el punto de vista contable para desarrollar sus estados financieros, ¿no? Entonces, si ustedes están representando una empresa al día de hoy, probablemente el equipo de contadores que trabaja arduamente para producir los estados financieros de su empresa conoce muy bien esta definición, y vale la pena, obviamente, acercarse a ellos para armar un equipo que ayude a divulgar información sobre S1 y S2. La definición de materialidad es la siguiente. La información se considera material si podría esperarse razonablemente que cuando se omite esa información, cuando se expresa de manera inadecuada o cuando se ensombrece, estos diferentes actos influyan sobre las decisiones que toman los inversores.
Si me lo preguntan a mí me gusta la simplicidad. Esta definición es bastante compleja para decir algo bastante simple, ¿no? Información que le es de utilidad a los inversores. Eso es en términos prácticos lo que significa, pero de nuevo, ¿no? Yo no la escribí, viene ya de años atrás, pero bueno, es importante que ustedes conozcan la definición oficial y lo que significa en términos prácticos, ¿no? Información que le es relevante a los inversores porque le va a ayudar a tomar decisiones. También es importante recordar que la Fundación IFRS es un emisor de normas a nivel internacional. Su consejo ISSB, del lado de la sostenibilidad, crea estas normas de sostenibilidad. Nosotros ponemos la definición, ¿no? Tratamos de estandarizar la definición de materialidad a nivel internacional, pero el trabajo de definir qué temas ASG son materiales para mi empresa no recae con la Fundación IFRS o con su Consejo de Sostenibilidad, recae esa responsabilidad en la empresa, ¿no? Una empresa se conoce a sí misma más que nadie y es responsabilidad de la empresa definir si la información es material o no, ¿de acuerdo? Porque muchas veces me dicen, ¿sabes qué, Arturo? Pues, ¿qué recomienda la Fundación IFRS reportar? ¿Qué temas? Y de nuevo, esa respuesta no la podemos dar porque ese proceso de identificar qué información es material o no recae en la empresa, porque la empresa se conoce mejor a sí misma y también porque conoce las necesidades de sus inversores, ¿no? Más que nadie. Otro concepto importante que se presenta aquí en la sección de fundamentos conceptuales es esta idea de el uso de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Esta idea es uno de los mecanismos de proporcionalidad de los que les hablaba yo anteriormente y, bueno, ¿qué significa en términos prácticos, no? Para ciertos requerimientos dentro de la norma, incluyendo poder identificar estos riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad, las empresas están permitidas a utilizar información razonable y sustentable, pero sin tirar la casa por la ventana, como decimos aquí en México. Vamos a ver este concepto, ¿no? Se puede utilizar información razonable y sustentable, ¿no? Utiliza información que pues tenga una razón de ser, esa es la parte razonable, y que puedas sustentar con datos, con supuestos, pero también no tires la casa por la ventana, ¿no? Esa información debe estar disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Obviamente, si la información es de mucho valor para el inversor, se esperaría que las empresas hagan un esfuerzo mayor para conseguir esa información si es que no la tienen. Pero de nuevo, sin que los costos de obtener esa información sobrepasen el beneficio que representa divulgar esa información, ¿no? Este concepto es un concepto también que es traído como ropa que nos presta el hermano mayor desde las normas contables y se ha aplicado en las normas de sostenibilidad, así que de nuevo también los contadores dentro de su empresa deben de conocer bien este concepto y cómo poder aplicarlo en el contexto de información financiera y ahora en el contexto de información financiera sobre sostenibilidad. Tercer fundamento conceptual tiene que ver con las fronteras de la información, la entidad que informa. Ustedes lo ven en pantalla, como lo vimos en pantalla en la primera diapositiva, esta idea del rompecabezas, la interconectividad es fundamental para lo que vamos a hablar el día de hoy, para la NIFES 1 y para la NIFES 2. Y esa interconectividad se maximiza si los reportes de información financiera sobre sostenibilidad son preparados para la misma entidad que reporta la información financiera. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos, no? Si yo, del punto de vista de mis estados financieros, estoy reportando de manera consolidada, bueno, entonces esperaríamos a través de la NIFES 1 que la información que se reporta en términos de información financiera sobre sostenibilidad se reporte también de esa misma manera consolidada, ¿no? Si yo desde el punto de vista financiero estoy reportando para unas subsidiarias, bueno, que esa misma estructura de reporte se esté replicando en el lado de sostenibilidad. También la NIFES 1 pide que se cubra el mismo periodo de tiempo. Y esto es importante porque en varios casos las empresas quizá reportan sus estados financieros con año calendario, ¿no? Eh, digamos 2024, año fiscal 2024. La información de sostenibilidad la reportan de junio a mayo de 2023-2024, ¿no?
Entonces, en esos casos, pues no hay un paralelismo que facilite la conectividad, de nuevo, como si fuera rompecabezas de la información, y es por eso que la NIF S1 pide que la entidad que informa cubra el mismo periodo de tiempo desde el punto de vista de la información financiera, estados financieros, y la información financiera sobre sostenibilidad con la NIF S1 y la NIF S2. También se pide que la divulgación se dé al mismo tiempo. Vamos a hablar de este tema de la calendarización de la información más adelante, pero por ahora, bueno, importante recalcar que varias empresas, pues, producen sus estados financieros en una parte del año y sus reportes de sostenibilidad 2, 3 meses después, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, eso, pues, dificulta un poco el análisis de la información y se pide que la información se publique al mismo tiempo. También se pide en esta sección de la NIFES 1 que en la medida de lo posible se utilicen los mismos datos y supuestos consistentes. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Si yo en mis estados financieros estoy platicándole a mis inversores que estoy preocupado porque va a haber una recesión económica en mi mercado y la veo que va a durar, no sé, 2, 3 años, eso es un supuesto, ¿no? No sabemos que eso vaya a pasar en este ejemplo hipotético, pero bueno, es un supuesto que estoy haciendo en mis estados financieros. Y en la medida de lo posible, ese mismo supuesto se debe de trasladar a la información financiera sobre sostenibilidad y de nuevo analizar cómo una recesión, en este caso de ejemplo, pues pudiera afectar mi desempeño en términos ambientales y sociales, tanto de manera positiva como negativa. Y finalmente, también, esto es muy importante, la NIFES 1 pide que la información financiera sobre sostenibilidad se presente como parte de los paquetes de informes financieros de propósito general. Este es un tema, de nuevo, que también sus contadores conocen y lo que significa en términos prácticos es que, bueno, hay diferentes reportes que los inversores, que las empresas utilizan, perdón, para hablarle a sus inversores, que se llaman este paquete de informes financieros de propósito general y la información financiera sobre sostenibilidad debe de ser parte de ese paquete, ¿no? Y no debe estar obscurecida o ensombrecida por otro tipo de información que simplemente genere ruido para los inversores. Y finalmente llegamos a la información conectada. Aquí vamos a ver que la NIF S1 básicamente pide que las empresas hagan hincapié en 3 tipos de conexiones. Y esta conexión, de nuevo, la vengo promocionando desde la diapositiva número 1. La conexión entre los diferentes riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la sostenibilidad y los riesgos y oportunidades no pasan de manera aislada, ¿no? El cambio climático está ligado a la escasez de agua. La escasez de agua también puede estar ligada a, perdón, la calidad del agua puede estar ligada a la manera en la que se gestionan desechos tóxicos por parte de una empresa. El cambio climático está ligado a la transición justa y a cuestiones sociales, de, bueno, cómo transicionar de manera justa a un futuro neto cero en carbono. De nuevo, todos estos temas de sostenibilidad que estamos acostumbrados a conocer están interconectados el uno con el otro y precisamente esa interconexión es la que la NIF S1 pide pues analizar, ¿no? Y que las empresas tomen en cuenta esta interconectividad entre riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad para poder brindar una divulgación más de mayor calidad a sus inversores. Hay otro tipo de conectividad entre el contenido central de la norma. Vamos a hablar esto en los próximos minutos, literal es la próxima diapositiva, pero por ahora, bueno, es importante conectar la información que se presenta en términos de gobernanza, de estrategia, en cómo una empresa está gestionando riesgos y oportunidades y también en las métricas y objetivos que está divulgando. Y finalmente, el punto número 3, esta idea, ¿no? Que hay 2 tipos de información financiera que le importan a los inversores. La información financiera tradicional a través de los estados financieros y la información financiera sobre sostenibilidad que estamos esperando que las empresas reporten a través del uso de S1 y S2. De nuevo, la idea del rompecabezas. Así que bueno, llegamos al contenido central, a la médula de la NIF S1 en particular, y regresamos a esta idea de que hay 4 pilares que van a ayudarnos a estructurar la manera en la que reportamos. Y estos 4 pilares, de nuevo, son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos, y vamos a abordar cada uno de ellos en los próximos minutos. Eh, lo primero que me gustaría
mencionar es que, de nuevo, si conocen ustedes las recomendaciones del TCFD, esta estructura, este modelo, este marco de 4 pilares debería ser absolutamente conocido por ustedes porque son las mismas recomendaciones del TCFD. Quizás se le cambió para la NIF S1 y la NIF S2 un poco el lenguaje para hacerlo más enfocado a inversores y más verificable, pero en realidad es la misma idea, ¿no? Estructurar tu reporte en 4 áreas diferentes que te van a pedir información diferente y que ustedes ven en pantalla. El texto que ustedes ven en cada uno de estos rectángulos básicamente es un copy-paste de la norma S1 y S1, pero más allá de leerles lo que pide cada uno de estos pilares, lo que me gustaría hacer es dar 2 pasos para atrás y ver el big picture, ¿no? Ver este marco desde el avión y no desde la calle. Empecemos por el pilar de gobernanza. ¿Qué está pidiendo este pilar a las empresas reportar? Bueno, básicamente lo que está pidiendo es que las empresas se le platiquen a sus inversores cómo están estructurados internamente, quiénes son los responsables dentro de la organización, que son los responsables de ver estos temas de sostenibilidad, ¿no? ¿Quién es accountable, como dicen en inglés, sobre estos temas de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué órganos de gobierno, qué comités dentro de la organización existen para abordar estos temas de sostenibilidad? Pasamos al pilar número 2, que es el pilar de estrategia. Aquí la idea es que la empresa le platique a sus inversores qué está haciendo para integrar la sostenibilidad en su modelo de negocios, en su cadena de valor, en la manera en la que desarrolla y diseña productos y servicios. Diseña y comercializa productos y servicios, ¿no? Y que tenga una visión en diferentes periodos del tiempo, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Básicamente, este pilar de estrategia me gusta pensarlo para hacer una analogía de la cocina, cómo estoy yo sazonando la sostenibilidad en todo mi estrategia de negocios y en mi modelo de generación de valor. Pilar número 3, aquí lo que se pide es que la empresa pues le platique a sus inversores cómo está integrando también la sostenibilidad, pero en sus procesos de gestión de riesgos. Sabemos que muchas empresas pues bueno, tienen un área de riesgos o procesos para gestionar riesgos, y aquí la idea es que la empresa le platique a sus inversores cómo la sostenibilidad está siendo integrada en ese proceso, en ese proceso de gestión de riesgos a nivel empresarial, si es que lo está haciendo, ¿no? Y también que le platique a sus inversores qué es lo que está haciendo para identificar, evaluar, priorizar y monitorear estos riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad. Y finalmente llegamos al cuarto pilar, pilar de métricas y objetivos. Aquí, si lo quieren ver de esta manera, de nuevo, desde el punto de vista del avión y no de la calle, el pilar número 1, 2 y 3 son pilares cualitativos. Platícame cómo estás estructurado, gobernanza. Platícame cómo integras la sostenibilidad en tu modelo de negocio, estrategia. Platícame cómo estás gestionando estos riesgos y oportunidades, el pilar de gestión de riesgos. Y llegamos al cuarto pilar. No basta con platicar, hay que medir. Mídeme cuál es tu desempeño en estos temas, ¿no? ¿Qué métricas, qué KPIs estás utilizando para medir tu progreso en estos temas? Y también no solo cuéntame cómo estás haciendo, cuál es tu desempeño ahora, pero hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos a 2028, 2030, 2035? No sé, cada empresa tendrá sus propios objetivos, pero de nuevo la idea es pues aterrizar esta divulgación en números, en cifras. Si lo quieren ver de esta manera, es un marco bastante simple, 4 pilares, pero también a la vez pues bastante sofisticado, por así decirlo, elegante, que le permite a las empresas contar su propia historia a sus inversores sobre qué están haciendo de sostenibilidad. Y lo que ven ustedes en pantalla también es esa línea que está en la parte de abajo de todos estos pilares, que tiene que ver con esta conectividad de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Hay que tener información conectada. Si estoy reportando en términos estratégicos cuestiones pues sobre desechos y cómo estoy armando yo mi estrategia para armar desechos, pues que mis métricas tengan que ver obviamente con desechos, ¿no? Esa conectividad es importante. La última cosa que me gustaría recordar, bueno, resaltar de esta diapositiva es el tema de lo que está arriba del pilar de métricas y objetivos. Aparecen aquí los estándares SASB, estos estándares que traducen lo que significa la sostenibilidad en el contexto de cada industria y cada sector. Y para poder cumplir con este requerimiento de las métricas y objetivos, la entidad, a través de la NIF S1, está obligada
a considerar los estándares SASB, ¿no? La entidad debe de considerar los estándares SASB. ¿Qué quiere decir esto? Debe de ir al estándar SASB para su industria y ya dentro de ese estándar, bueno, puede definir si la información que está en ese estándar le es útil a sus inversores o no. Y bueno, pero sí hay una obligatoriedad de ir a los estándares, revisarlos y ver qué funciona o qué no, reportar dependiendo de sus circunstancias. Así que bueno, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es ir pilar por pilar para hablarles un poco sobre ya específicamente qué está pidiendo cada una de estas normas, perdón, cada uno de estos pilares, ¿no? Regresamos al pilar de gobernanza, que es este pilar que nos dice, platícame cómo estás estructurado internamente. En particular, el punto 27A le pide a la empresa pues identificar qué órgano o qué órganos de gobernanza o qué individuos son los responsables de supervisar los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad. Habrá organizaciones que tengan un comité de cambio climático, ¿no? Que tengan que ver con la S2. Habrá empresas que tengan un comité de sostenibilidad. Habrá empresas que no tengan un comité y que simplemente tengan a una persona encargada de temas de sostenibilidad o un área de sostenibilidad. Y la idea de este de requerimiento en particular es que, de nuevo, la empresa transparente cómo está estructurada internamente a nivel junta, a nivel consejo, para abordar estos temas de sostenibilidad. Y también, como lo ven en el punto 27D, no solo se busca que la empresa hable sobre sus órganos consultivos, pero también sobre qué papel juega la alta dirección en estos procesos de sostenibilidad, ¿no? Hay algún CSO, un Chief Sustainability Officer, el CEO está involucrado en estos temas de sostenibilidad. ¿Qué tal el CFO? ¿Está involucrado? Sí, no. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la alta dirección en estos temas de sostenibilidad? El pilar de estrategia, de nuevo aquí vemos algunos puntos de los requerimientos de divulgación. No son todos, hay que revisar la norma porque muchos de estos incisos tienen subincisos, pero para que se den de nuevo una idea, ¿qué es lo que pide este pilar? En primer lugar, hacer ese análisis de, bueno, cuáles son los riesgos y oportunidades que afecten las perspectivas financieras de la entidad. Regresamos a esta idea de las perspectivas financieras y debe de entenderse como impactos positivos o negativos a el flujo de efectivo, costo de capital y acceso a capital. El pilar de estrategia, en su inciso 29B, pide identificar los efectos financieros, ya sea actuales o previstos, de estos riesgos y oportunidades de sostenibilidad sobre el modelo de negocio y la cadena de valor. Es muy importante esto porque, bueno, no solo se está pidiendo identificar cómo la sostenibilidad está afectando a mi modelo de negocio, pero también que se involucre y que se analice la cadena de valor. Muchos de los riesgos y oportunidades de sostenibilidad se materializan a través de la cadena de valor, ¿no? Si mi si mi proveedor pues no está cumpliendo con ciertos estándares laborales, yo corro ese riesgo de que pues salga un periodicazo o una noticia de que yo estoy comprándole a ese proveedor y de nuevo eso podría representar un riesgo a mi marca, a mi reputación, a mis ventas y a mis flujos de efectivo, a mi costo de capital, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este inciso en particular se pide de nuevo empezar a conectar esa información sobre sostenibilidad con la información financiera. ¿Cuáles son los efectos financieros actuales y previstos sobre mi modelo de negocio y mi cadena de valor? 29C, los efectos de estos riesgos en mi estrategia, en mi proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo estoy cambiando yo mi estrategia? ¿Cómo estoy yo tomando decisiones para, tratar de minimizar estos riesgos o maximizar estas oportunidades? Básicamente esta idea que les mencionaba yo anteriormente de cómo estoy sazonando la sostenibilidad en mi estrategia y en mi toma de decisiones. Y 29D, de nuevo, esta misma idea, ¿no? Los efectos de estos riesgos en mi posición financiera, en mi rendimiento financiero, en mi flujo de efectivo en el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, el 29E, ¿qué tan resiliente soy yo ante estos riesgos y oportunidades de sostenibilidad? Pilar número 3, gestión de riesgos y oportunidades. Aquí la idea es transparentar este proceso mediante el cual yo como empresa identifico, evalúo, priorizo y monitoreo riesgos y oportunidades de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué insumos estoy utilizando para hacer este análisis? ¿Qué parámetros estoy poniendo para hacer este análisis?
Estoy utilizando análisis de escenarios para informar este proceso de identificación de riesgos, cómo evalúo estos riesgos a través del tiempo, cómo priorizo, ¿no?, ciertos riesgos sobre otros. Entonces, de nuevo, todo este proceso interno que una empresa pues conlleva o realiza para identificar riesgos y oportunidades es lo que se pide transparentar aquí, ¿no? Para que el inversor pues tenga una idea clara del proceso mental que desarrolló la entidad para llegar a decir, pues este sí es un riesgo, esta es una oportunidad, esto otro no es un riesgo, etcétera, etcétera. Y de nuevo el 44.c, esta idea de que, bueno, las empresas tienen normalmente tienen varios procesos de gestión de riesgos empresariales y cómo yo estoy integrando la sostenibilidad en esos procesos de gestión de riesgo empresarial. Y llegamos al cuarto pilar, el pilar de métricas y objetivos. Aquí, de nuevo, la idea es aterrizar la divulgación a un nivel cuantitativo con métricas específicas. Y lo que vale la pena aquí recalcar es que, bueno, la NIF S1 dice lo siguiente, ¿no? Si tú en tu proceso de análisis de materialidad has identificado el cambio climático como un tema material para tus inversores, debes de ir a la NIF S2, que es un documento temático que ve divulgación climática y reportar las métricas que están en ese documento específico para cambio climático. ¿Qué pasa con los otros temas, no? Digamos, yo identifiqué naturaleza, capital humano, corrupción, como otros temas materiales. Pero bueno, hoy en día no existe una S3, S4, S5 sobre esos temas. ¿Qué debo de hacer? Bueno, en la ausencia de una NIF de sostenibilidad, como lo muestra el inciso 47, en ausencia de una NIF de sostenibilidad aplicable a estos temas, yo debo de ir a referir y considerar la aplicabilidad de las métricas de los estándares SASB. ¿Por qué? Bueno, porque de nuevo no hay S3, S4, S5 de todos los temas, al menos no por ahora. Entonces, bueno, hay otros documentos que la empresa puede utilizar para hacerse de métricas que reportar siempre y cuando esas métricas, bueno, le brinden información relevante a sus inversores. Y aquí, pues me detengo un poco para explicarles qué son los estándares SASB, sobre todo para esa gente que al inicio de la conversación, bueno, nos dijo que no conocía muy bien los estándares SASB. Los estándares SASB son estándares que han existido desde hace más o menos unos 15 años y que identifican los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad dentro de una industria en específico. Ustedes ven en pantalla un listado de 77 industrias diferentes agrupadas en 11 sectores económicos diferentes y existe un estándar SASB para el sector agrícola, para la industria agrícola, la industria ganadera, la industria de la educación, la industria de biocombustibles. De nuevo, ustedes ven ahí el listado completo. ¿Y cuál es la razón de ser de tener tantos estándares? De nuevo, pues que la sostenibilidad es diferente dependiendo de la industria y el sector, ¿no? Para ponerles un ejemplo, aquí les tengo estas tres industrias, ¿no? Vamos a hablar de impactos ecológicos. De primera instancia, el tema de impactos ecológicos, pues resulta muy genérico, ¿no? Impactos a la naturaleza, impactos a la biodiversidad. Pero ya si yo lo aterrizo a qué significa tener impactos ecológicos en la industria de los hidrocarburos, en la industria de la transportación marítima, en la industria de la ganadería, pues espero quede claro que las métricas que yo necesito para medir impactos ecológicos y los efectos que estos impactos tienen en mis perspectivas financieras son distintas, ¿no? El primer ejemplo es el ejemplo de la industria de hidrocarburos, ¿no? En particular, la exploración y producción de petróleo y gas. Si ustedes van al estándar SASB de esta industria, van a ver que hay tres métricas que están ligadas a impactos ecológicos y aquí les muestro una de ellas, ¿no? ¿Qué porcentaje de tus reservas de gas de petróleo probadas y probables están cerca de áreas naturales protegidas y por ende están quizá expuestas a mayores impactos ecológicos? Ahora migremos a la transportación marítima. Ahí van a ver que si ustedes llegan a ese estándar SASB, va a haber cuatro métricas ligadas a impactos ecológicos, una de las cuales es qué porcentaje de tu flota marítima implementa tecnología que ayuda a reducir los impactos de biodiversidad, que se llama agua de lastre.
Y finalmente, si nos migramos a la industria de la ganadería, van a ver que de nuevo, si descargan el estándar SASB, van a ver una de 4 métricas que está en ese estándar relacionada a impactos ecológicos, que tiene que ver con la cantidad de desechos animales que son generados por la empresa y qué porcentaje está gestionado conforme a planes de manejo de nutrientes. Todas estas métricas tienen que ver con impactos ecológicos. Los impactos ecológicos de estas diferentes industrias son significativos en términos de materia financiera, porque si no se cumplen las regulaciones y se impacta de manera negativa a los ecosistemas, hay pues impactos a la reputación, impactos a través de multas, más regulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está la conexión con el tema financiero, pero de nuevo, la idea principal de esta diapositiva es la información que yo necesito, el KPI, la métrica que yo necesito es distinta y por eso el valor de los estándares ASBI, ¿no? Aterrizan lo que significa la sostenibilidad en el contexto de cada industria y cada sector. Es momento de tomar una pausa y regresar un poco a Menti. Les decía yo que, bueno, mantuvieran abierta su página. De nuevo, ahí está el código para los que la cerraron o para los que llegaron tarde. Hay 4 preguntas que vamos a hacer. Por favor, entren a menti.com y usen el código 19193487 para poder contestar las preguntas. La primera, bueno, todas estas preguntas tienen que ver con estos 4 pilares que vamos revisando. Y bueno, la primera pregunta es, ¿en qué pilar de divulgación se pide identificar los efectos financieros actuales y previstos de los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad? Vamos a darle un poquito de tiempo. Voy a poner aquí un timer. Vamos a poner 30 segundos y ver qué dice la gente. Y 10 segunditos más. Y listo, hemos terminado. La respuesta correcta es estrategia. Recuerden que en este pilar de estrategia lo que se está pidiendo es identificar estos riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad y que podamos entender cuáles son los efectos que estos riesgos y oportunidades tienen en mi posición financiera, ¿no? En estas perspectivas financieras de la entidad de la que hablábamos anteriormente. Esta pregunta la hago con maña porque es muy común que la gente confunda el pilar de estrategia con el pilar de gestión de riesgos, que es precisamente lo que pasó aquí. Son similares, pero diferentes. Lo explico. De nuevo, el pilar de estrategia lo que está pidiendo es esta visión un poco genérica sobre cómo la empresa está integrando la sostenibilidad en su modelo de negocios, en su cadena de valor, y que aterrice esa información, esa divulgación a impactos actuales y previstos sobre su modelo de negocio, sobre su rendimiento financiero, etcétera. La diferencia entre el pilar de estrategia y el pilar de gestión de riesgos es que el pilar de gestión de riesgos pide enfocarse en este proceso mental que las empresas están realizando para identificar, priorizar, gestionar riesgos. Es distinto ese proceso a hablar de impactos financieros actuales y previstos, ¿no? Que es el objetivo del pilar de estrategia. El pilar de gestión de riesgos le está pidiendo a la empresa simplemente transparentar cuál fue su proceso para poder identificar esos riesgos, mientras que el pilar de estrategia está pidiendo aterrizar eso en impactos ya numéricos y en esta interconectividad de la que hablábamos desde el inicio de la presentación. Segunda pregunta. ¿En qué pilar de divulgación se pide identificar quiénes son los responsables de supervisar los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad? Vamos a poner también un timer y vamos a dar 30 segundos.
Listo, el tiempo terminó. Aquí sí todos estamos casi, bueno, casi todos estamos de acuerdo. El 88% de ustedes contestó de manera correcta. Recuerden que el pilar de gobernanza es este pilar que nos permite divulgar información a nuestros inversores, contarles cómo estamos estructurados, ¿no? Hablábamos de esta idea de que una empresa puede o no tener diferentes comités de sostenibilidad y que son parte de su gobierno corporativo. Y también hay que recordar que este pilar de estrategia, pues también se enfoca no solo a nivel comité, sino a nivel alta dirección, ¿no? ¿Qué está haciendo el presidente de mi entidad? ¿Está relacionado con temas de sostenibilidad? ¿No lo está? Entonces, de nuevo, la respuesta correcta sí fue el tema de gobernanza. Tercera pregunta, ¿en qué pilar de divulgación se pide hablar de los procesos para evaluar y priorizar los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad? Pondremos el timer. ¿10 segundos? Listo. El 90% de ustedes eligió la respuesta correcta. Justo retomando lo que hablábamos sobre esta diferencia entre pilares de estrategia y gestión de riesgos, este pilar de gestión de riesgos, de nuevo, es ese proceso mental que las empresas pues conllevan para identificar riesgos y oportunidades, para priorizarlos, para evaluarlos, ¿no? Entonces, de nuevo, espero de nuevo ya quede claro la diferencia que existe entre este pilar de gestión de riesgos y el pilar de estrategia que confundimos en la pregunta inicial. Y última pregunta, que obviamente tiene que ver con el pilar de métricas y objetivos, porque es lo único que nos falta resaltar. Me gustaría que pusieran ahí en Menti, en sus propias palabras, por qué es importante divulgar métricas que son específicas para la industria en donde opera una entidad. Y vamos a ver qué opinan. Para este, como es una pregunta abierta, voy a poner un timer de 1 minuto. Facilita la toma de decisiones de los inversionistas, evita el greenwashing, definitivamente lo que no se mide no se mejora, atracción de nuevos mercados, vuelve a salir ahí el tema de la relevancia para inversionistas, transparencia, mejora la toma de decisiones, los riesgos son distintos dependiendo de la industria, satisfacer las necesidades de stakeholders, para focalizar el análisis, de nuevo importante, ¿no? En el contexto de cada industria o de cada sector. Vuelve a salir el tema de facilitar la toma de decisiones. Cada tema de sostenibilidad tiene distintos impactos por industria, es correcto. Aquí es importante, lo veo, obliga a avanzar, ¿no? Regresando a esta idea de lo que no se mide, no se mejora, y bueno, hay que medir a nivel industria, porque bueno, ahí estás operando. Así que bueno, vemos ahí que se empiezan a repetir los temas, transparencia, comparabilidad. Perfecto. Sí, definitivamente, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente con ese ejemplo, de que, bueno, hay que entender la sostenibilidad en el contexto de cada industria, de cada sector, y por supuesto eso está ligado a la utilidad de la información, a qué tan comparable es la información, ¿no? Regresando a esta idea de los fundamentos conceptuales que eran tan intuitivos, de comparabilidad, de utilidad, de todo lo demás que vimos. De nuevo, si la información se aterriza a lo que hace la industria, a los impactos financieros que pudieran tener la sostenibilidad sobre la industria y sobre el sector, pues la información va a ser muchísimo más valiosa. Muchas gracias por participar en la encuesta. Regresamos un poco ahí a la presentación para terminar con las últimas secciones y después darle paso a Duniam, que ya en unos minutitos empezará. Em, La quinta sección de requerimientos generales está dividida en 5 subsecciones: fuentes de orientación, dónde incluir la información, cuándo reportarla, calendarización, cómo pensar en información comparativa y una declaración de cumplimiento.
Aquí son cosas que ya vimos, nos van a ayudar a resumir un poco lo que ya vimos. Fuentes de orientación, de nuevo, la idea es utilizar la NIF S1 como puerta de entrada al universo de las normas de sostenibilidad, hacer un análisis de materialidad financiera, qué es importante para mi inversor saber en temas ambientales y sociales, y dependiendo de ese análisis, bueno, yo voy a utilizar otros recursos, ¿no? Si identifiqué el cambio climático como tema material, pues ya voy a una NIF S2 a la que yo puedo recurrir para ver qué información debo de reportar. Y para otros temas, lo que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Debo de considerar los estándares SASB, ver qué métricas sobre impactos ecológicos, sobre otros temas adicionales me sirven para transparentar información en mi inversor. Y también puedo considerar otros recursos como los estándares GRI, los estándares europeos, siempre y cuando estos pues provean información valiosa al inversor, ¿no? Importante diferenciar entre el lenguaje. Debo de considerar los estándares SASB, puedo considerar otros estándares siempre y cuando sean valiosos a los inversores. ¿Dónde, cuándo y cómo? ¿Dónde incluir la información? El tema de localización de la información, bueno, ya lo mencionábamos que la NIF C1 pide que la información financiera sobre sostenibilidad se presente como parte de los informes financieros de propósito general. La ubicación específica o exacta dependerá de cada empresa o de cada regulador, ¿no? Pero bueno, debe de ser parte del paquete que se presenta a los inversores. Ya si eso significa que es en la nota de los estados financieros, en un informe integrado, en una memoria anual, en un reporte de sostenibilidad, en una página de Internet, eso dependerá de nuevo de cada regulador y de cada empresa. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo presento? Hablábamos de este tema también ya anteriormente, la idea de que la información en la medida de lo posible debe de facilitar la conectividad y el tema de cuándo la reporto pues es central, ¿no? ¿Qué sucede hoy en día? Los estados financieros, bueno, perdón, antes de hablar de eso, el requerimiento específico de la norma es que la información financiera sobre sostenibilidad se reporte al mismo tiempo que los estados financieros. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día, ¿qué sucede? Las empresas reportan sus temas de sostenibilidad, perdón, sus estados financieros a finales de febrero, marzo, abril, dependiendo de la industria, el sector o el regulador. ¿Y qué sucede con la información de sostenibilidad? Si es que se reporta en mayo, junio, julio, agosto, y por supuesto, desde el punto de vista del inversor, ese desfase en el tiempo pues no es eficiente, ¿no? El inversor necesita información valiosa en el mismo periodo de tiempo para poder tomar sus decisiones. Y por supuesto, este tema de sincronizar la divulgación de información financiera e información financiera de sostenibilidad, pues representa obviamente muchos retos para las empresas y es importante mencionar que, bueno, hay ahí un transitorio dentro de la norma S1 que permite un año de gracia, un periodo de gracia de un año para poder cumplir con este requerimiento. Y también recordemos que uno de los principios de la información es que, bueno, debe de ser comparable y en ese sentido, la NIF S1 pide que después del segundo año de implementación de la norma se incluya información comparativa de años anteriores, ¿no? Para ver, obviamente, desde el punto de vista del inversionista, pues cómo va la empresa, ¿no? ¿Va mejorando, va empeorando? ¿Cuál es la tendencia en estas métricas que está reportando? De nuevo, no hay necesidad de incluir información comparativa en el primer año porque no existe que comparar, sino que este requerimiento entra en vigor a partir del segundo año de implementación de la norma. Y finalmente, en temas de declaración de cumplimiento, bueno, es importante mencionar que la NIF S1 pide que las empresas, pues al final de su reporte, hagan una declaración explícita y sin reservas de que están cumpliendo con las NIF S1 y S2, pero esta declaración solo se puede hacer si la empresa cumple con todos los requerimientos de divulgación de las normas. Obviamente, esto es un proceso. La Fundación IFRS, el ISSB, entendemos que es un proceso. Se puede iniciar, ¿no? De manera parcial, sobre todo en periodos voluntarios de aplicación. Lo que no se puede hacer es, si estoy divulgando de manera parcial, decir en mi sección de declaración de cumplimiento que cumplo con las normas. Eso solo lo puedo decir siempre y cuando, bueno, se cumplan todos los requerimientos de las normas. Y finalmente llegamos a, bueno, nos vamos a saltar la sexta sección de juicios, incertidumbres y errores y llegamos a la sección de apéndices. La NIF S1 viene acompañada de 5 apéndices que ustedes ven en pantalla. El primero es bastante útil porque define términos
incluyendo materialidad, incluyendo informes financieros de propósito general, incluyendo riesgos y oportunidades de sostenibilidad. De nuevo, términos que son, de nuevo, importante conocerlos. El anexo B, vamos a hablar de él más adelante, es sumamente importante que no se lo salten. Y también el anexo E, vamos a hablar también de él en detenimiento. El apéndice B les menciono que es bastante importante porque, bueno, en primer lugar forma parte integral de la norma, tienen que leerlo, no es voluntario, es parte integral de la norma, porque tiene la misma autoridad que la misma norma, ¿no? Entonces, más allá de que sea de parte integral de la S1, este documento les va a dar muchos ejemplos sobre cómo identificar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad, cómo interpretar el concepto de materialidad, cómo agregar o desagregar información dependiendo de la entidad que informa, cómo conecto mi información entre los diferentes temas de sostenibilidad, entre los diferentes pilares de contenido, de manera que conecto la información financiera con la información financiera sobre sostenibilidad. De nuevo, este documento, este anexo está repleto de ejemplos que ayudan a entender mejor estas normas y lo que yo estoy viendo cuando me acerco a empresas en el mercado es que, bueno, ven, descargan la norma, la leen, los que la leen llegan hasta los apéndices y los apéndices los dejan para después y ese después jamás llega. A mí me pasa, ¿no? Yo cuando leo un documento llevo a los apéndices, digo, ya acabé, después leo esto y ese después jamás llega. Pero de nuevo, hago mucho hincapié en el apéndice B porque está ya repleto de información muy valiosa para ustedes que están en este proceso de entender estas normas a mayor detalle. Apéndice E incluye la fecha efectiva de las normas. La fecha efectiva es el 1 de enero de 2024. Estas normas ya se pueden utilizar a nivel internacional y obviamente dependerá de cada regulador definir si, cómo y cuándo estas normas se van a aplicar en el contexto de cada jurisdicción. Y este documento del apéndice E también incluye información muy valiosa de las transiciones, ¿no? Las provisiones de alivio o los transitorios, los artículos transitorios. Hablábamos del tema de calendarización, esta idea de que los reportes financieros y los reportes financieros sobre sostenibilidad deben de reportarse al mismo tiempo. Bueno, la NIF S1, como lo mencionaba anteriormente, permite que pues se sigan reportando de manera asincrónica durante el primer año y que sea a partir del segundo año de aplicación que la información sea, la divulgación sea sincrónica. También hablábamos de información comparativa, ¿no? Esta idea de que pues, en el primer año de aplicación de la norma no tengo nada con qué comparar, así que bueno, se vale no incluir información comparativa, pero a partir del segundo año de implementación de la norma, pues ya tendría yo que incluir información comparativa. Y el tercer transitorio tiene que ver con divulgación climática. Vamos a hablar de divulgación climática más de lleno en la próxima semana, pero por ahora lo que sí vale la pena mencionar es que hay que diferenciar entre dos tipos de divulgaciones, divulgación del clima y divulgación de otros temas que no son climáticos. Lo que permite la NIF S1 es que durante el primer año de implementación de la norma solo se enfoque la divulgación en clima y que a partir del segundo año ya sea clima más los otros temas, ¿no? Eso está permitido. Obviamente, si una empresa quiere divulgar desde el primer año clima y los otros temas, lo puede hacer, pero si no tiene esa información, necesita más tiempo, en el primer año puede divulgar clima sin ningún problema y en el segundo año ya extiende esa divulgación a otros temas no climáticos. Por último, me gustaría mencionarles que hay otro documento, la Guía Ilustrativa NIF S1, que acompaña a la NIF, a la NIF, ¿no? A la norma oficial. Este documento es adicional, tienen que descargar otro PDF. No es obligatorio en el lenguaje de la NIF S1 que lo revisen, pero de nuevo, si ustedes están interesados en quiénes son los usuarios primarios de la información, cómo utilizar los estándares ASBII o el marco del CDSB en el contexto de la NIF S1, pues pueden obviamente revisar este documento. Tenía para ustedes otra sección, por cuestiones de tiempo, igual y la pasamos para la próxima semana. Vamos a hablar sobre materiales educativos, pero bueno, esto lo puedo cubrir sin problema la próxima semana. Y me gustaría quizá en los últimos 10 minutos que nos quedan antes de que empiece la conversación con Dunia, pues platicarles, perdón, abrir un poco la conversación a ver si hay algunas preguntas que hemos recibido del público para poder contestarlas en estos 10 minutitos.
Hola Arturo. Sí, hemos recibido varias preguntas, se han dado respuesta a la gran mayoría, pero sobre todo hay una pregunta relacionada en cuando una empresa tiene diferentes actividades, sobre cuál se debería reportar. Esto en aras también de vincularlo a los tipos de industrias que maneja, pues que esté operando esa compañía. Claro, gracias, Carlos. Una de las bondades de los estándares SASB es que se pueden utilizar de manera modular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que hay empresas en nuestra economía global que no se enfocan solamente en una industria, sino que están operando en diferentes industrias o sectores, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer una empresa de esta naturaleza? Eh, Precisamente cuando utiliza la S1 y ha identificado el cambio climático, tiene que ir directamente a la S2, ¿no? Pero para los otros temas, como lo mencionaba anteriormente, debe de considerar los estándares SASB y puede considerar varios, ¿no? No tiene que irse a uno. Si ustedes van hoy en día a la página de internet de los estándares SASB, hay ahí una herramienta que te permite incluir el nombre de tu empresa y te va a arrojar una industria sugerida. Pero de nuevo, esa industria sugerida es sugerida y la empresa puede utilizar otros estándares SASB, ¿no? Pongamos un ejemplo, una empresa, un conglomerado que de nuevo tiene diversidad vertical y que está en el sector químicos, pero también está en el sector servicios y está en el sector agricultura, ¿no? Puede ir, obviamente, a los diferentes estándares SASB para esos sectores y hacerse de métricas que, pues, le den, procuren información valiosa a sus inversores. Otro ejemplo de una empresa que está integrada de manera horizontal. Yo soy una empresa del sector salud y estoy enfocada en crear medicamentos, pero también equipo médico. ¿Qué hago? De nuevo, hay un estándar para equipo médico y hay un estándar SASB para biotecnología y farmacéutica y los puedo utilizar a los dos de manera conjunta. Arturo, hay otra pregunta también, eh, la cual es, ¿se deben implementar la totalidad del estándar seleccionado de SASB para adoptar IFRS C1? ¿Hay forma de certificar lo de SASB? Ya, regreso al lenguaje que se utiliza en la S1, la empresa debe de considerar los estándares SASB. No significa que los debe de utilizar, debe de considerar los estándares SASB. Y les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? En el estándar SASB de la industria de químicos hay, si mal no recuerdo, digamos unos 8 o 10 métricas que reportar y un par de esas métricas tienen que ver con fertilizantes, ¿no? Que son químicos, pero son químicos agrícolas. No todas las empresas químicas tienen una línea de productos de fertilizantes. Entonces, ¿qué sucede con esta empresa, no? Debo de considerar los estándares SASB, utilizo la NIF 1, me está pidiendo identificar riesgos y oportunidades, quizá identifique el cambio climático, voy a S2. Para los otros temas que hago, debo de considerar SASB. Voy a los estándares SASB, veo que hay 10 métricas, soy una empresa química, pero no produzco fertilizantes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro las 8 métricas que me sirven y esas otras métricas sobre fertilizantes las descarto, no me sirven. Ya consideré los estándares SASB y tengo una razón sustentable y razonable para poder omitir esas métricas de SASB porque no aplican a mi modelo de negocio y de nuevo voy y reporto las que sí representen información material a mis inversores. Entonces, regresando a la pregunta, no se deben de utilizar en su totalidad, se deben de considerar, pero no se deben de utilizar. No hay una obligatoriedad de utilizar los estándares. Porque de nuevo, no toda la información que está incluida en los estándares SASB aplica a todas las empresas de un sector o de una industria. Ok, también hay otra pregunta que está relacionada con que si existe interoperabilidad de las NIF S1 y S2 con las normas del CSRD europeo. Sí, digo, no lo mostré porque se nos acabó ahí un poco el tiempo. Esta sección la voy a mostrar un poco más adelante en la siguiente sesión. Hay un gancho para que se vuelvan a conectar la siguiente semana. Pero bueno, tenemos materiales educativos que permiten precisamente hacer ese contraste entre diferentes marcos y estándares.
En particular, tenemos un comparativo para las normas europeas. Trabajamos en conjunto con el emisor de normas europeos para crear un documento conjunto que, pues, básicamente te dice, esto es lo que está pidiendo Europa, cómo se diferencia lo que está pidiendo las normas internacionales del ISSB y viceversa, ¿no? Esto es lo que está pidiendo ISSB, cómo se compara y contrasta con lo que piden los europeos. Entonces, bueno, les recomiendo, ¿no? Revisar este documento. Está disponible de manera gratuita en nuestra página de internet. Por el momento solo está disponible en inglés. Pero bueno, como vamos a hablar la próxima semana, hay otros tipos de documentos que ya han sido traducidos y que también facilitarían la comprensión y comparabilidad de estas normas con otros marcos y estándares. Y Arturo, también una pregunta que veo recurrente en el chat es ejemplos de empresas que ya lo hagan, que lo estén implementando. Creo que la audiencia está deseosa de conocer esos ejemplos de los que ya comenzaron este camino y que lo han ido recorriendo bien. Entonces, un poco creo que sería valioso conocer esas empresas que de pronto en nuestra región ya comenzaron, ya empezaron y que sirva también de guía para las empresas que van a comenzar pues este viaje en el reporte de IFRS. Sí, creo que todos estamos expectativos, incluyendo la Fundación IFRS, para ver estos primeros reportes. Hay que recordar que estas normas S1 y S2 se publican en junio de 2023. El próximo mes cumplen 2 años de edad. Y bueno, como les mencionaba yo anteriormente, cada regulador ha definido cuándo entran en vigor estas normas. Aquí les muestro en pantalla de nuevo algo que vamos a ver la próxima sesión de qué está pasando a nivel regulatorio en América Latina. El primer país donde esta normativa va a entrar en vigor es México. De hecho, ya entró en vigor el 1 de enero de este año, lo que significa que, bueno, esperaríamos que los primeros reportes alineados a S1 y S2 se publiquen el próximo año, ¿no? Con la información de 2025. De nuevo, ahí ustedes ven los datos de los diferentes países para que se den más o menos una idea de cuándo habrá que esperar los primeros reportes. En Brasil ya hay dos empresas, al menos públicamente, que empezaron levantaron la mano, dijeron vamos a aplicar estas normas de manera voluntaria. Vale, la minera, Renner, la empresa que se dedica a vender ropas y accesorios y otro tipo de productos. Pero bueno, ¿no? A lo que voy es que hay diferentes fechas efectivas de entrada en vigor de estas normas a nivel Latinoamérica y a nivel global. Es quizá un periodo incipiente todavía para decirles estas empresas han divulgado, porque las normas son relativamente nuevas. Habrá que esperar a ver estos primeros reportes, pero también como comercial para que se quede y nos acompañen la próxima sesión. Vamos a hablar con Grupo Financiero Banorte, un banco comercial mexicano que está haciendo este proceso de alinearse a las normas y nos van a platicar un poco de su proceso de implementación. Y bueno, aquí en la diapositiva vuelve a estar ahí Costa Rica, que Dunia Zamora nos va a acompañar también un poco desde el punto de vista de los emisores de normas, de los reguladores, para hablarnos de pues, la necesidad de tener estas normativas en las jurisdicciones de nuestra región. Bueno, Arturo, muchas gracias por tu presentación, en donde pudimos ver cómo todos los requisitos que debemos tener en cuenta para poder reportar la NIF S1, los riesgos y las oportunidades en sostenibilidad y su impacto financiero bajo esos cuatro pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y las métricas. Y agradecemos mucho, Arturo, que nos haya acompañado el día de hoy. Bueno, y ahora, siguiendo con la agenda del día de hoy, tenemos una gran invitada. Eh, Dunia Zamora es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Y ahora, pues, tendremos una conversación para tener esa visión desde un ente regulador. Dunia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si Dunia, ¿estás conectada? Sí, señor. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias, Dunia, por acompañarnos el día de hoy y de pronto me gustaría iniciar, si puedes contarnos brevemente un poco de quiénes son, qué hace el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es la entidad creada por la Ley 1038 para regular el ejercicio de la contaduría pública en nuestro país. Tenemos dentro de nuestras labores en promover la adopción y el desarrollo de la contaduría pública. Eso implica la adopción de estándares o normativas internacionales u otras que consideremos necesarias porque tenemos la capacidad de emitir. Entonces, a nivel nacional, pues a veces emitimos circulares o lineamientos que son específicos para nuestra jurisdicción. Además, fiscalizamos el ejercicio de la auditoría, todo lo que es el proceso de auditoría, los servicios de atestiguamiento, de aseguramiento, todo lo que son informes, quedan bajo la regulación del colegio, tanto en quién se incorpora como colegiado, así como la fiscalización en caso de que haya alguna situación irregular. El proceso de fiscalización y lo que implica la sanción está bajo la potestad del colegio. Así que tenemos la capacidad de autorregulación, que no es algo que todas las entidades tienen en nuestra América Latina. Ok. Y Dunia, entrando un poco en materia y luego de esta presentación de Arturo, desde el lado de ustedes, ¿cuáles fueron esas principales motivaciones para que el CCPA adoptara IFRS, las IFRS S1 y S2? ¿Cómo anticipan ustedes esa aplicación que va a tener en Costa Rica y cómo crees que van a impactar la transparencia y la fiabilidad de la información que van a empezar a reportar las empresas costarricenses? Bueno, nuestra entidad, para partir, somos una entidad pública no estatal. ¿Qué significa eso? Que buscamos que todas nuestras acciones se enmarquen dentro de lo que el Estado ha definido y el modelo de gestión que queremos para Costa Rica. Esto implica que para nosotros durante muchas décadas el tema medioambiental ha sido una prioridad y por eso tenemos un alto porcentaje en nuestro territorio como reserva natural. Y vivimos, buena parte de nuestros ingresos vienen de fuentes naturales relacionadas a esto: turismo, desarrollo tecnológico, producción agrícola. Bajo esa línea y el hecho de que estamos en la OCDE, tenemos o promovemos la adopción de estándares para transparencia y rendición de cuentas en el mercado, para que los inversionistas conozcan los riesgos y nuestras propias los inversionistas nacionales y también internacionales y nuestras propias industrias sean capaces de rendir cuenta. Entonces, en las últimas décadas, cerca de 20 años, ya hay una serie de empresas que vienen rindiendo cuentas a través de otros estándares como el GRI o similares para presentar información a esos inversionistas locales o internacionales y entre ellos nuestros fondos de pensiones que fondean buena parte de nuestro desarrollo. Excelente. Dunia, una pregunta. ¿Ustedes cómo se involucraron los grupos de interés? O sea, ¿qué papel desempeñaron en la retroalimentación de la decisión del lado del CCPA para adoptar los estándares de IFRS? ¿Cómo incorporaron esa participación de los grupos de interés y la adopción? Bueno, aquí tiene dos partes la historia. La primera parte fue una decisión del colegio llegar y decir, los vamos a adoptar. Y explicamos por qué y sacamos la circular en una primera etapa donde dijimos, mire, va a ser obligatoria de forma escalable. Primero van los grandes contribuyentes y luego van las entidades financieras y por separado cada grupo con una fecha distinta. A raíz de eso se estableció una discusión a nivel nacional porque provocó un impacto en el mercado, que ya venía trabajando en esa línea donde el sector financiero, que es un gran actor para nosotros, ya venía trabajando en esa línea. Eso significa pensiones, seguros, inversiones, puestos de bolsa, banca. Y ellos sintieron que estaban muy cerca de la fecha, ¿verdad? Porque en los primeros sentimos muy cerca la fecha. Entonces hicimos un proceso de conversación donde hicimos una puesta en común de necesidades y expectativas y pedimos un plan de trabajo de cuál sería entonces una fecha viable para estas entidades.
Ellos propusieron un año, entramos en el proceso de la conversación y llegamos a un acuerdo del 2027 y por eso se hizo una actualización de la circular el año pasado para que entonces ahora grandes contribuyentes y el sector financiero ingresara de forma conjunta 2027 su año obligatorio. Si alguien voluntariamente, porque tenemos entidades que como ya tenían 10, 15 años trabajando en esa línea, pues están más cerca de poder sacar un informe bajo la S1 y S2, pues si ellas voluntariamente lo quieren hacer antes, perfecto. Y escogimos estos actores, el grandes contribuyentes y el sector financiero, por una razón de impacto. Si bien son menos del 2% de nuestros contribuyentes, este total de entidades, representan a nivel, por ejemplo, tributario, los grandes contribuyentes, que incluyen pues a la mayoría de la banca, el 60% de la recaudación de impuestos, para que entendamos la importancia de ese grupo económico. Entonces ellos provocan, y esa fue la estrategia que nos motivó, un efecto en cadena en sus proveedores, un encadenamiento, porque entonces, si yo estoy en línea con la sostenibilidad, necesito que mis proveedores lo estén. Y eso, pues, ayuda al proceso. Igualmente, como decía, esto es parte de la visión del Estado. Entran entonces otras entidades que están en mira con estos objetivos de sostenibilidad y tenemos una reforma a la Ley General de Contratación que ya pide elementos de sostenibilidad para la contratación de proveedores. Tenemos normativa a nivel de la contabilidad nacional que ellos regulan la contabilidad del sector público pidiendo, exigiendo ahora este año la adopción de la S1 y S2 a sus empresas públicas, incluso las está obligando a entrar en el 2025 de manera obligatoria. Esto va a significar que van a trabajar bastante este año para poderlos emitir. Sí, y ellos pues, eso fue una decisión ya de Consejo de Gobierno, de línea estatal, y también tenemos lo que es la administración tributaria discutiendo ya cuáles gastos se van a considerar sostenibles o cuál va a ser la perspectiva para valorar la deducibilidad de estos gastos relacionados con la inversión que le representa a un contribuyente, a una empresa, aplicar normas de sostenibilidad en el sentido de que estas reflejan una visión y una gestión de empresa. Muy interesante, doña, y que el criterio haya sido desde el lado de los grandes contribuyentes y desde el sector financiero para empezar la aplicación. Pero, por ejemplo, ese tipo de empresas en Costa Rica, pues muy seguramente van a necesitar guía y apoyo para la implementación. ¿Ustedes están planeando algún tipo de apoyo a estas entidades en esa transición, en esa implementación? ¿Y qué medidas creen que van a, o están, o quieren, o están, perdón, ya implementando en esta fase inicial con estas empresas? Bueno, nosotros aplicamos en este proceso, don Carlos, lo que yo llamo las lecciones aprendidas de NIF y NIAS. Nosotros trabajamos hace cerca de 20 años, 25 ya casi, más bien, todo lo que fue el proceso de adopción de NIF y NIAS. Entonces dijimos, bueno, ¿qué aprendimos de eso? Que sin capacitación no se puede, que sin facilitar los materiales y los recursos no se puede, que si todos los actores del sector económico y social no estamos alineados, no se va a lograr, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo primero que hicimos fue salir con un taller que tiene varios módulos de capacitación en las normas de sostenibilidad. Incluso le cuento que nosotros desarrollamos el temario basándonos en los borradores de las normas de la S1 y S2. Y en junio, si la memoria no me falla, cuando se da la emisión de las normas de forma definitiva, nosotros salíamos con el programa. De hecho, nos decían al inicio, ¿están seguros de hacer eso? El mundo perfecto no existe. Vamos a trabajar con lo que sabemos que son los borradores, los instructores van a ir estudiando, van a ir capacitándose, vamos a usar instructores internacionales para reforzar, pero de que vamos, vamos. Y ha sido uno de los ejes temáticos de trabajo de todo el programa de desarrollo de capacitación que tenemos, que usa de referencia las normas internacionales de educación del IFAC, pues todo lo que ha sido tecnología y todo lo que ha sido sostenibilidad durante estos casi 3 años. De modo que cuando sale las normas, ya nosotros iniciamos con el taller, que inicialmente tenía 3 módulos
Y conforme han venido saliendo ya las normas complementarias y hemos entendido y aprendido mejor, hemos desarrollado otros 2 módulos, uno estrictamente práctico para tratar de fortalecer las habilidades de nuestros agremiados, pero también del público en general, porque los talleres se diseñaron con una mentalidad de, si usted solo ocupa una cosa, lleve un solo taller. Van a ser virtuales para que nadie diga que no puede desplazarse, que no puede ir, que la presa, que el tráfico, al menor costo posible y acompañados además de una serie de procesos de divulgación y difusión con las diferentes entidades. De modo que ahora trabajamos también la reforma a la malla curricular de los profesionales en contaduría pública, que es un documento de referencia para las universidades. Tenemos más de 25 universidades que dan contaduría para que de una vez recomendarle al ente regulador de los programas de educación que también se hagan las reformas necesarias en los programas educativos, porque si no, nos vamos a quedar a la salida y no vamos a mejorar todo el proceso. Y qué buena creo que contesta en parte la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque mencionas las lecciones aprendidas y lo que han venido, los talleres que han implementado para las empresas y también con las universidades. Eh, pero seguramente aquí nos estarán escuchando personas que trabajan en los entes reguladores de nuestros países en Latinoamérica. eh, y, y ahí te preguntaría, ¿qué consejo les darías a los otros reguladores pues de las otras jurisdicciones en Latinoamérica que estén revisando la posibilidad de la implementación de las NIF S1 y S2? Primero, que no hay mundo perfecto. Y decía un jefe que yo tenía que lo perfecto es enemigo de lo oportuno en algún momento. Salir con este proceso diciendo que las entidades pueden entrar a preparar la información de manera anticipada en el 24 y obligatoria en el 27, ahora Contabilidad Nacional pidiéndole a esas empresas públicas que si bien el colegio les dio esa opción, ustedes entran en el 25. Nosotros no estamos esperando opiniones positivas cuando vengan los auditores a evaluar esos informes. Entonces, la difusión es importante para entender que esto es un proceso de aprendizaje, que al principio usted no lo va a hacer perfecto, pero el siguiente lo va a hacer mejor. Que aquellos que han venido desarrollando o trabajando en materias de sostenibilidad o incluso elementos en concreto como ambiental, sientan que tienen ya terreno ganado. Porque a veces las personas ven esto y sienten que es todo nuevo, pero cuando nos sentamos en la realidad, las empresas ya han hecho, han trabajado en esto. Es que no hay una empresa que pueda creer que puede ser sostenible si no considera los aspectos ambientales o de desarrollo humano, de capital, de recursos, de otros de esos elementos que forman parte de la gestión. Lo que a veces es que no nos damos cuenta de lo que hemos trabajado. Y digo esto porque entonces el regulador no debe tener temor de emitir la normativa siempre que entendamos cuál es, primero, nuestro entorno, que los plazos en la medida de lo posible respondan a un proceso en el cual tomamos conciencia de que primero había que aprender, había que capacitarse, que fue por lo que nosotros lo hicimos antes incluso de adoptarlas, que el mercado tiene que estar preparado para entender que una opinión que le dé un auditor externo modificada con algunas observaciones de mejora no implica que está todo mal, significa que está aprendiendo a preparar el informe, porque puede que todo lo que esté haciendo en materia de sostenibilidad está bien. Y ese es un elemento importante, entender que el informe reporta lo que es la empresa, lo que ya hace. Entonces, el reporte de sostenibilidad no es el tema es si la empresa tiene algo que reportar, si tiene que reportar acciones concretas que esté realizando, procura ese negocio en marcha, porque hablar de sostenibilidad, yo siempre digo, es hablar de negocio en marcha y es hablar de flujo de caja y de oportunidades y riesgos que todos los días cualquier empresa las tiene y las toma, ¿verdad? Y decide sobre esto. Bueno, Doña, y ya para terminar, ¿qué sigue en el proceso regulatorio que se está dando en tu país sobre la adopción de las normas? ¿Cómo se vinculan ustedes del CSPA con los demás reguladores del sistema financiero en Costa Rica? Bueno, en este momento hemos primero apoyado las acciones de ellos. Ellos ya han emitido, por ejemplo, la taxonomía de finanzas,
sostenibles. Entonces, ya eso facilita el proceso porque no cualquier cosa se puede llamar un producto sostenible, ¿verdad? Entonces, eso fue un proceso participativo de más de 200 actores. Entonces, hemos tratado de apoyar, de divulgar las acciones que ellos hacen, proveerles de recursos de capacitación. Incluso tenemos un sitio que se llama CPA Sostenibilidad en nuestra página web, que es gratuito, donde están todos los materiales que mostró Arturo y además otros que escogemos y que creemos que son buenas referencias. Porque usted en Internet encuentra de todo y un greenwashing que es un gusto. Entonces, no queríamos que nuestra gente, porque al final eso lo hace la gente, corriera el riesgo, ¿verdad?, de equivocarse. Entonces dijimos, bueno, puede que todo no sea perfecto, puede que hayan más cosas, pero vamos a poner lo suficientes para que las personas que quieren estudiar, aprender más, ver otras referencias, puedan tomarlo. Y promovemos lo que son foros, eventos de difusión para que la gente cuente cómo lo hace. Y nos vinculamos a esas acciones también que hacen otros órganos como un Consejo de Sostenibilidad que hay a nivel nacional, lo que hacen las cámaras, lo que hacen los ministerios, para que todos aprendamos de la parte de sostenibilidad que todos estamos haciendo y podamos reforzar en las empresas ese sentido de que todos estamos en lo mismo. Bueno, Dunia, muchísimas gracias. Muy interesante esta conversación desde el lado de un ente regulador y lo que ustedes han avanzado de manera importante en Costa Rica. Queremos agradecer a nuestros invitados, a Arturo Rodríguez y a Dunia Zamora, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos el próximo 28 de mayo. Continuaremos con el segundo webinar sobre las NIF S2, sobre cambio climático. Y ahí es importante, sobre los temas de cambio climático, lograr entender cómo se identifican, cómo se miden, cómo se revela esa información y cuáles son esos riesgos y oportunidades que las empresas debemos reportar en torno al clima y cómo gestionamos esos riesgos. Entonces los esperamos. Vamos a tener también otra invitada, una empresa mexicana, Banorte, un banco, uno de los bancos más grandes de México, que también nos va a contar sobre su experiencia en la implementación. Así que muchas gracias de nuevo a todos los que nos acompañaron el día de hoy y los esperamos el próximo 28 de mayo a la misma hora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. No.